Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos, ¿cierto?, al estudio bíblico de hoy día. Y ya más que un estudio bíblico se ha ido transformando como un culto, porque estudiar la palabra de Dios es parte de la adoración de Dios. Mis queridos hermanos, el tema de hoy día se llama Los gigantes de Canaán. En la Biblia se mencionan varios episodios donde Israel tuvo que enfrentarse con hombres gigantes, hombres de gran altura. Y lo normal es que la gente sienta miedo cuando se enfrente a gigantes, a hombres muy altos, quizás medían 3, 4, 5 metros, ¿ya? Y la lectura de hoy día, el estudio se encuentra en el libro de Números. Números capítulo 13 y el versículo 16. Misión de los 12 espías. Y antes de abrir la palabra del Señor, vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra concentración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias que hemos visto este 2023. Vamos a hablar de ti, Señor, vamos a abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo se pueda mover en cada mente, en cada corazón, y podamos discernir estos tesoros escondidos que se encuentran en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos y hermanas, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Póngase cómodo ahí en su casa y vamos a darle lectura al versículo 16. Dice lo siguiente ahí, el versículo 16 de Números capítulo 13. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. Los envió pues, dice Moisés, a reconocer la tierra de Canaán. Estos dos espías, por llamarlo así, como la escritura le llama, en el libro de Deuteronomio no dice que fue la idea ni de Dios, ni siquiera de Moisés, fue la idea del pueblo. Porque el Señor había dicho en el libro de Números, vayan y tomen posesión de la tierra porque yo iré con ustedes. Pero Israel, el otro libro de la Biblia, dice que le dieron la sugerencia a Moisés que mandara 12 espías. Moisés los envía a reconocer la tierra. Y el versículo 17 dice, los envió pues, dice Moisés, a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid aquí al Neguet, subid, dice, al monte, observad, dice, la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, si es poco o numeroso. Vamos a ver, hermano, que acá los detalles que Moisés habla acerca del pueblo, realmente después vamos a leer que fue un fracaso. Cuando nosotros estamos con Dios, no tenemos que centralizar cuando Dios va a luchar nuestras batallas, cuando Dios está liderando la iglesia de Dios, no tenemos que pensar razonamientos humanos, porque precisamente lo que vieron allá, después les sirve de tropiezo y dicen que Dios no tiene el poder para introducirlos en la tierra de Canaán. Por eso tenían que reconocerla. ¿Cómo es el pueblo que la habita? Si es fuerte, si es débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo es, dice, las ciudades habitadas? Si son con campamento, plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil, estéril, si en él, dice, hay árboles o no. Esforzado, tomar el fruto del país. Y era tiempo, dice la escritura, de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamad. Subieron, dice, al Neguet y vinieron, dice, hasta Hebrón. Y allí, dice, estaba Ahiemán, Sesai, Tilmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada, dice, 7 años antes de Zoán en Egipto. Aquí, mis hermanos, se menciona que Dios le dice claramente, vayan, vean la tierra, cómo es, si es buena o mala. Ahora Dios había hecho una promesa. El Señor jamás dijo que había que ir a observarla como era, porque ya era buena. Dios había hecho una promesa que era una leche que emanaba leche y miel, era buena. Pero cuando llegaron allá, además de ver las ciudades fortificadas, como Moisés le dijo, y muchas cosas más, vieron a los hijos de Anac. ¿Quién eran los hijos de Anac? Eran gigantes, gente muy alta, muy grandota esta gente.
Y el versículo 23 dice, llegaron, dice, hasta el arroyo, dice, de Escol, y allí cortaron, dice, un sarmiento, es decir, un racimo de uvas, el cual, dice, trajeron dos en un palo, y de la granada y de los higos. En ese entonces, y de hecho hoy día dicen que Canaán todavía da frutos muy grandes, ¿ah? Pero en estos tiempos bíblicos, imagínense que un israelita es alto, el promedio de un israelita es como 1,85 m. Esos países son muy altos. Imagínense un racimo con higos y granada que dos hombres tenían que llevarlo en los hombros. Impresionante el tamaño que tenía la fruta cuando Dios creó la fruta. La fruta ya no es como hoy día la creó. No solo los humanos nos hemos ido achicando, sino también los frutos, la fuerza de la tierra. Versículo 24 dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Por el racimo dice que cortaron, dice ahí, los hijos de Israel. No había duda que la tierra era buena, que los frutos de la tierra eran magníficos. Y dice el versículo 25, y volvieron, dice, de reconocer la tierra a fin de 40 días. Se demoraron 40 días en reconocer la tierra. ¿Cómo era? Para traer un informe. Y el versículo 26 dice, anduvieron, dice, y vinieron a Moisés y Aarón. Ahora regresan, ¿cierto? ¿Cómo le fue la misión? Si realmente era como Dios decía. Y vamos a ver lo que pasó. Así que estaba atento Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Aram de Cades. Y dieron la información a ellos. Y toda la congregación le mostraron, dice, el fruto de la tierra. Vinieron, ¿cierto? Estaban ahí los líderes, Moisés y Aarón, estaba toda la congregación ahí reunida. Llegaron con los frutos gigantes que tenía la tierra. Versículo 27 dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Sí, era como Dios había dicho, como Jehová había dicho. Es una tierra productiva. Este es el fruto de ella, es grande, bueno. Pero mire lo que dice ahora en el versículo 28. Mas el fruto, dice que, más el pueblo, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Vamos a ver que ahora el informe, ¿cierto?, comienza ahora un informe negativo, falta de fe, y un mensaje que comienza a dar terror, porque ellos dicen claramente ahí, sí, dijo él, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, son hombres muy fuertes, y la ciudad es muy grande y fortificada. También vimos allí a hombres gigantes de gran altura. Amalek habita en Neguet, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Pero Caleb, cierto, se dio cuenta que esto, justamente cuando ellos comenzaron a decir eso, tiene que haberle cambiado el semblante a Moisés y Aarón y también al pueblo. Nosotros, y no fueron personas, los dos espías, mis queridos amigos, nos dice la palabra de Dios que eran cualquier persona. Dice la palabra de Dios que fueron príncipes, que los mandó. Es decir, que eran líderes de iglesia. Cuando los líderes de iglesia, ¿cierto?, tienen el trabajo de animar y ejercer fe en la congregación de Dios. A Dios no les sirven los líderes que comienzan a generar temor, el terrorismo, los miedos, los temores. Aquí en Número capítulo 13 y el versículo 3 dice claramente la palabra de Dios. Moisés dice, los envió desde el desierto. Perdón, el 2, ahí sabe quién eran, ¿ya? 13:2 dice, envía, dice, tu hombre, dice, que reconozca la tierra de Canaán, la cual, dice, yo voy a dar, dice, a los hijos de Israel. De cada tribu, dice, sus padres, enviarás un varón. Es decir, que cada espía representaba una tribu. Y miren lo que dice el texto al final. Cada uno un príncipe entre ellos. Es decir, que fue mandado un príncipe de Israel, un líder de iglesia. Los líderes tienen que animar a la congregación del Señor. Pero acá había un líder diferente. Versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar, dice, al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. Luego, tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí Caleb, era un hombre, ¿cierto?, que tenía fe.
Él no le importaba que si eran ciudades fortificadas que llegaban a parecer al cielo, eran grandes los muros, los hombres gigantes, porque Caleb sabía claramente el Dios que tenía. Hasta aquí Israel se le olvidó todo lo que vieron, las 10 plagas que cayó en Egipto. Se le olvidó a ellos cómo el Señor abrió el Mar Rojo y después el faraón y todo su ejército se ahogaron ahí en el Mar Rojo. Muchas veces el temor viene, muchas veces viene la certidumbre, los líderes a veces desaniman a la iglesia del Señor, porque a veces se nos olvida el poder que el Señor nos ha mostrado, porque tenemos un Dios todopoderoso. Versículo 31 dice, más los varones dice que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esto lo dijeron los 10 espías. No podemos nosotros tomar Canaán, no podemos, porque ese pueblo es más fuerte que yo. Es decir, que a su Dios lo veían como un enano, y a los gigantes lo veían realmente como habían visto, como gigantes. Pero si había un gigante, el gigante es Jehová. El gigante es Dios, porque Dios es todopoderoso. Versículo 32 dice, hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, y dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores. Traga, es decir, que se pierden. El que entra ahí ya no sale nunca más. Veamos nosotros cómo la mente humana muchas veces exagera la cosa. Porque si hubiese la tierra tragado su habitante, estos 2 espías no llegan, ellos volvieron. Vemos que cuando uno pierde la fe, comienza a sobredimensionar las cosas, las pruebas, las dificultades, las ve gigantes. Y nos acuerda de que tenemos un Dios gigante, que es Dios, creador de los cielos y la tierra. Como dijeron ellos, hablaron mal entre los hijos de Israel. De la tierra dice que habían reconocido. Dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo dice que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así les parecíamos a ellos. Algo impresionante, mis queridos amigos, la falta de fe, como hace ver los gigantes imponentes, invencibles. Nunca tú veas la dificultad de verse en tu vida de esa manera. Como consecuencia de esto, como ellos fueron 40 días a inspeccionar la tierra, a espiar la tierra, toda aquella generación más grande tuvieron que toda la iglesia del Señor vagar 40 años por el desierto, vagar 40 años de acuerdo al día por año que ellos fueron a espiar la tierra. Y toda esta generación incrédula, como dice la palabra del Señor, quedaron tendidos en el desierto. Y una nueva generación, 40 años después, comienza a entrar a la Canaán. El llamado hoy día es, mis amigos y amigas, es no ver los problemas como gigantes. El terror, el miedo paraliza a los seres humanos. Sino que en vez de ver los problemas, tenemos que dirigir nuestra mirada al cielo y ver al Dios todopoderoso que tenemos. Que Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos y hermanas. Y para terminar, ¿cierto?, este tema, vamos a hacer una oración al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a inclinar el rostro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, que esta palabra sea una buena semilla, que como dice tu palabra, que la fe viene por oír la palabra de Dios, en medio de un mundo que la gente todavía siente miedo, terror, y vemos que seguimos viviendo, Señor, tenemos que vivir con fe. La Biblia dice que en el tiempo final, el justo vivirá por fe, Señor. Que tú bendiga a nuestros hermanos, los puedas fortalecer. Si hay algo que hoy día necesitamos, es tu palabra, es a ti, Señor, para que nosotros nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Te pedimos que tú bendiga a nuestros hermanos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos amigos. Comparte el tema con otros hermanos, como lo estás haciendo. Y suscríbete al canal. Y que Dios te bendiga.